aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Yo me puedo mover aquí un poco, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Bueno, estamos con Enrique Alcalá hoy. Es para mí un privilegio, una satisfacción y más que diría yo, una felicidad muy grande poder estar contigo. Enrique, gracias por venir, porque eso siempre es digno de reseñar, ¿no? Sobre todo porque vas a aportar pues, todos esos conocimientos que estás adquiriendo para hacer todos estos años, no solo como profesor y maestro que has sido durante muchos años, sino como persona, tú como Enrique, tal llanamente, ¿no? Y sobre todo por todos estos cantidad de libros que has escrito, estas obras que estás haciendo continuamente, recopilando todo sobre Priego, a nivel de folclore, como lo has dicho tú antes, a nivel de historia, de todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo se puede enfocar? ¿De dónde te sale esa pasión por hacer esas cosas o esa gana de acumular tanta historia? ¿De dónde te viene? Gracias por las palabras esas de que sea un privilegio, no es un privilegio. Para mí sí, para mí Una persona muy normal que solamente si hace algo grande es trabajar muchas horas al día. A trabajar, pero no el trabajo de horario y de reloj, sino un trabajo distendido, agradable y placentero. Y esto es así porque cuando uno hace lo que quiere, el tiempo se pasa admirablemente y uno se siente feliz. Me preguntas que cómo lleno que por qué esta pasión por las cosas. Pues hace ya muchos años, desde que estaba estudiando bachiller, siempre me ha gustado escribir. Antes escribía algunas poesías muy malas, por cierto, cuando era joven. El autor siempre considera que su obra es mala. Sí, no, pero es verdad. En este caso concreto es verdad. Entonces empezaba a escribir y lo pasaba a máquina, entonces había máquina de escribir. Lo primero que hice fue, cuando gané dinero, fue comprar una máquina de escribir, que todavía conservo en mi casa como un tesoro. Y lo pasaba a máquina y me lo encuadernaban. Yo encuadernaba los libros aquellos. Así estuve durante muchísimos años, hasta que ya con la crisis de los 40, que yo la tuve en los 38, a los 38 años, pues decidí publicar algo. Entonces me había publicado algunas poesías en mi época de juventud. Y por aquel tiempo, te cuento por los años 80, contaba un cuñado mío, que de Tomás Peláez puso una editorial, y conociendo mis aficiones, porque yo mis libros los iba escribiendo y dejando allí. Guardado. El original. Escrito a máquina, se sacaba 2 copias siempre, y los encuadernaba y allí los veía. Dice, Enrique, ¿por qué no publicamos algo? Entonces me cogió en un momento quizás tonto o bueno, no lo sé, y publiqué. Recogí unas pocas poesías que tenía hechas de la época de la juventud, cuando trabajaba en Camacho de maestro. Aquí estaba yo, en aquella época. Algunas poesías que estuvieran dedicadas a Priego. Porque estimaba entonces que si vendía un libro, o 2 o 3, serían con algo que hiciera alusión a Priego. Entonces cogí un montón de poemas de la juventud y le puse Cantos al Priego de la calle y el agua, que fue mi primer libro. Antes había publicado 20 años atrás 3 o 4 poesías inadables, que recuerdo que llegaba a don Jesús Leigami, el gran mecenas de la cultura de Priego, y yo allí muy pequeño, muy jovencito, y me recibía admirablemente siempre, y después me publicaba, a pesar de mal, que los publicaba. Bueno, entonces empezó aquí, todo empezó así. Tal vez que no había mucha gente en esa época que se dedicara tal vez con esa inquietud, ¿no? Siendo joven, a poder escribir, que en Priego no había mucha afición a la escritura. Lo que pasa es que y era un de los 60 aquí, el Instituto Laboral se creó en los 50, y aquí había una academia donde estudiaba la gente. Entonces, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces el nivel cultural de la población briguense, pues indudablemente ha aumentado muchísimo. Yo me acuerdo el día feliz, que yo como maestro, pues, que fue en el 73 me parece, la primera vez, después de trabajar más de 20 años aquí en Priego de maestro, la primera vez en la vida en que hubo plaza para todos los niños de Priego. O sea, que antes no había plaza, o sea que no había plaza, había muchas escuelas, había mucho intrusismo en la enseñanza, sí. y al no haber plaza y la gente no podía ir al colegio, la cultura era... Quizás por esa razón tú dices que alguien que hiciera algo culturalmente sobresalía más. Se agarraban. Ahora, afortunadamente, y creo que con el tiempo esto se irá difuminando, cada vez habrá más gente que sepa y menos que no sepa. Entonces, con el hilo de la historia que te estaba contando, pues
publiqué el primer libro, y de ese primer libro, que precisamente es el libro que más he vendido, se vendieron más de 100 ejemplares, nunca he vendido 100 ejemplares en una presentación, nunca. Aquello fue un éxito libro. Me animó a unas coplillas que tenía al final, unas coplillas de 4 versos y unas soleares, me animó a dejar, no la escuela, porque de la escuela vivía, pero sí a dejar una serie de actividades que hacía paralelas a la escuela para poder seguir, para poder pagar el Sí, piso, como era aquello, que era aquello de la administración. la contabilidad. Yo estudié contabilidad y hacía y así empecé. Mis segundos libros fueron libros contables. Y dejé todas las contabilidades, un curso que tenía en la universidad y todo eso, y me dediqué a coger coplas de los rincoros. Quería coger 100, 200, pero cuando llevaba unos pocos meses, llevaba ya miles. Y con el tiempo, afortunadamente, he logrado, con la ayuda del ayuntamiento y de la Diputación y algunas entidades, para darle forma a todo eso, publicar esos textos. Hoy día estoy muy orgulloso de esto porque fue mi primera obra grande. Ahora estoy en otra metida actualmente. Mi primera obra grande es de folclore. Estoy muy orgulloso porque tengo más de 300 tonalidades de canciones y más de 4.600 coplas publicadas. Muchas de las coplas, como saben las personas mayores, se cantaban en las murgas de carnaval. Y claro, las murgas de carnaval cuentan un hecho, o sea, tienen un contexto histórico. Y por lo tanto, yo fui en busca de ese contexto histórico para documentar la copla, a ver qué es lo que había pasado para que aquellas murgas cantasen aquello, ¿no? Y esto puede pasar a la historia. Yo nunca pensé en mi vida que mi amor a la poesía me iba a llevar a la historia. Empecé mirando los archivos a ver qué folclore encontraba. Claro, el folclore popular no se encuentra en las actas. No se encuentra en las actas, pero sí encontré historias de pliego. Claro. Empecé muchas historias de pliego y empecé ya a escribir historias de pliego. Y resulta que esto es como una cadena, tiras de un pedazo y te sale otra cosa. Hilos, claro. Y sin darte cuenta, pues me hice historiador aficionado, porque no soy historiador de profesión. Pues hoy puedo decir que tengo en mi catálogo de historia una base de datos bastante importante. Y la base de datos es gigantesca. Me parece a mí que ni Hacienda tiene una cosa parecida. Yo, ya exageras mucho. Sí, pero bueno, pero es evidente que si te he ido recopilando. Que mi base de datos es tremenda. Además me preguntas por un apellido, te saco allí un montón de cosas. ¿Esto cómo lo he conseguido? Pues con mucho amor. La hiperactividad, que en el carácter andaluz muchas veces no se da, pues a mí se me ha dado la hiperactividad, quiere decir que no puedo estar parado, tengo que estar haciendo algo. Y esas ganas de hacer, gracias que he encontrado un hobby importante que me llena completamente, que es este de la investigación. Ya. Claro, la investigación la hago principalmente para mí, porque me llena tremendamente. Sí, pero eso también queda ahí. Para el pueblo de Priego, que ahí se queda. Para mí, en lo que pueda valer eso que yo estoy Enrique, recuperando. ya hay mucha gente que acude a ti, porque cuando tienen que buscar algo, como tú has dicho, ¿no? Cualquier punto de referencia anterior sobre Priego, un dato específico de algo cultural o algo, cualquier cosa. Yo sé, Enrique Alcalá es el que nos puede informar, porque es el que sabe que va por aquí, va por allí, ¿no? Y al hilo de eso me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué hiciste el anuario del 92? ¿Cómo nació eso? Ese fue otro proyecto que hice, que lo presenté en el ayuntamiento, me aprobaron el proyecto y tenía ganas de hacer algo diferente, porque yo lo que me gusta es siempre cambiar de actividad. La misma actividad que no te encierres siempre me aburre. Yo ahora, por ejemplo, si te digo que llevo 16 libros, tengo 16 libros empezados, se dice muy pronto, ¿verdad? 16 libros empezados. ¿Y ninguno terminado? Sí, no, terminados tengo más de 45. No, pero digo de esos 16, que están empezando. De esos 16 están empezando, unos se van terminando otros. Me gusta cambiar de tema porque los temas me aburren muchísimo. O sea, me aburren quiere decir que si estoy más de 2 meses o 3 con un tema, una cosa, ya me canso y ya pierdo un interés para mí. Y a mí un tema, lo que no puede perderme es el interés. O sea, de ilusión, tengo que estar soñándolo, ¿no? Los servicios, paseando, lo que sea, estoy soñando con el tema. Y cuando lo vivo, entonces cuando me sale una forma. Sí, desarrolla mucho más. Y si tengo ya 2 meses con ese tema, ya me aburro. Entonces cambio otro tema y después acudo otra vez al otro. Y eso me pasa. Entonces en el 92, como ya había publicado libros de historia, había publicado libros de folclore, y había publicado libros de investigación histórica, de folclore y de poesía, de creatividad, quería hacer algo en que el trabajo de campo fuera diario. Claro. Y entonces digo, ¿qué? Me voy a echar periodista, que yo periodista tampoco soy muy malo. Entonces aquel año
me había comprado una cámara grandísima que pesa, no sé, 5 o 6 kilos, entonces tengo las cervicales más. Me cargué con el... Tienes que haber llamado a Pedro sí, que te ayudara. Me cargué, sí, pero entonces no, lo hice yo, era el hombre orquesta, como esos hombres que se ven por ahí en la feria, Lleva todo el equipo que a cuesta. llevan todo el equipo, que cantan, que tocan con la boca, con los oídos, con las manos, pues una cosa parecida era. Me compré una cámara de vídeo en un cassette y la cámara fotográfica. Iba cargado, hacía entrevistas, grababa la entrevista y después la pasaba. O sea que le hacía todo, era el hombre completo. Bueno, pero entonces me acuerdo que cuando llevaba un mes de junio haciendo todo esto, pues estaba súper cansado, no podía. Yo aparte estaba trabajando, lógicamente, y entonces llegaba y no tenía tiempo de ir a las cosas. Pasarla, no sé, faltaba tiempo. Pasarla al ordenador, hacer lo que había leído, pasar la entrevista, escribirlo, pasar la fotografía, documentar la diapositiva, que hice, no sé si fueron 4.000 y pico diapositivas, que la tengo en un valor histórico tremendo. Y aparte recoger los carteles. Recogí todo, que tengo en mi casa, los tengo todavía guardados, que también un valor documental tremendo. Recogí más de 600 carteles de todo lo que había pasado en Priego en el año 92. Y aquello lo fui montando con la fotografía y me salió historia y anécdota del 92 en Priego. Te digo que nunca lo haré más. ¿Y fue ese año específico por algo Sí, concreto? Empecé... Simplemente porque se te encendió la bombilla y te voy a hacerlo este año. Sí, pero que después... no es por algo en concreto. No, porque era un trabajo diferente. Quería hacer algo diferente a lo que estaba haciendo. ¿Que podía haber surgido eso en el 94 perfectamente o no? No, sí hubo una motivación, sí, ahora te entiendo. Hubo una motivación que fue la siguiente. El año 92 fue un año muy importante a nivel nacional y también a nivel de Priego. A nivel nacional porque en aquel año se conmemoraba el centenario del descubrimiento de América, el 92. Entonces, el gobierno, el PSOE, se echó en sí, se hicieron las ferias, fueron la feria de Olimpiada de Barcelona y la Expo de Sevilla, entonces, Universal. Aquello fue tremendo, que fue un año de se convulsiones gastaron muchísimo culturales, dinero y en agosto empezaron a subir las cosas, hubo muchísima inflación. Muchísima inflación. Entonces, aquello conjuntado, como este año en la Tabarra no nos van a dar cómics de Cervantes, justo necesario, pero después eso te se impregna en tu carácter, que ahora que no. Sí, eso marca, tenemos ya marca. Aquí como las posesiones. Entonces a nivel local hubo también otro acontecimiento importante, que fue el centenario de la Plaza de Toros. Hacía 100 años que nuestro coso de las canteras cumplía años. Sí. Cumplía un siglo enterito. Entonces se creó una comisión en la que entramos diferentes personas y para conmemorar ese centenario, que se hizo también, se hicieron unos carteles muy especiales, unas corridas de toros, el día para el centenario. Un evento alrededor de ese. Entonces aquellos eventos me hicieron a mí, antes de empezar, plasmarlo de cualquier forma en un libro que fuera testimonio. Había entonces periódicos, Adarve está ahí, quería verlo. Y responsables de prensa, todo, claro, sí, pero con otra metodología expositiva a la que yo estaba haciendo, por supuesto, porque yo me metía, uno de mis defectos, que ya me lo estoy quitando, es meterme dentro de la historia, una cosa que no debe ser ni un investigador, meterse dentro de lo que está narrando. Y yo empecé teniendo ese defecto grave, y es que me meto dentro de la historia que estoy contando, claro. La cosa lírica de la poesía se hace uno meterse dentro del hecho, que no se debe uno meter. Pero en fin, ese aspecto lo tenía yo. Entonces empecé el día de Nochevieja, me fui a la casa de Manolo de Paco Ibáñez, que estaba ahí en el pasillo, y empecé a grabar. Ya tengo allí un material tremendo. ¿El primero? La primera entrevista fue a Vicente, me acuerdo, a Vicente de la Espuma, a Vicente Castro. A Vicente Serrano. A Vicente Serrano Castro, ¿no? Serrano Castro, sí. Entonces me lo agradecí muchísimo. Sí, un personaje anecdótico en ese aspecto. Y acabé con todo el día 31, la Nochevieja del año siguiente. Y desde entonces no he cogido la cámara, de vídeo. La fotografía sí, porque la fotografía es una de mis pasiones. Ahí tengo miles de fotografías. Yo sé que te has movido mucho en investigar, pues, en fuentes de información, pues son periódicos locales como Adarve, que te han proporcionado